Durante siglos, se ha contado la historia del poder militar romano a través del brillo de sus espadas, el orden de sus formaciones y la disciplina inquebrantable de sus soldados. Pero hay un arma de Roma que ha permanecido en las sombras, oculta bajo la tierra del olvido, una estructura tan ingeniosa, tan imponente en su silencio, que muchos no sabían siquiera que existía. Esta es la historia del Musculus, el arma secreta que no rugía, pero que destrozaba imperios. Imagina el sonido del silencio antes de un asedio, no el silencio de la paz, sino ese susurro tenso que precede a la tormenta. En lo alto de una muralla enemiga, los defensores observaban confundidos una estructura de madera que se acercaba lentamente, cubierta por pieles, oculta bajo sombras, protegida contra flechas, fuego y piedras. No parecía amenazante, no tenía ruedas visibles, ni lanzaba proyectiles ni portaba soldados gritando. Y sin embargo, el miedo comenzaba a crecer. Este era el Musculus, una máquina de aproximación, un arma de ingenio, un monstruo de madera y estrategia que avanzaba sin prisa, sin pausa, hasta devorar los cimientos de las fortalezas más seguras. Pero ¿de dónde surgió esta idea? ¿Quién la diseñó? ¿Y por qué Roma, un imperio conocido por su fuerza bruta, eligió el sigilo como arma de guerra? Para entenderlo, debemos viajar atrás, a los días en que Roma ya no luchaba por sobrevivir, sino por dominar. Las guerras de expansión sobre Pisemonitzintos, todo en regiones como la Galia, Hispania y las zonas orientales, obligaron a los generales romanos a enfrentarse a fortalezas inexpugnables, castillos sobre colinas, ciudades amuralladas, torres imposibles de escalar. Y fue ahí donde comprendieron una verdad brutal. El valor no basta si el enemigo está bien protegido. Fue entonces cuando nació el concepto del Musculus. No se sabe exactamente quién fue su creador. Algunos atribuyen su perfeccionamiento a Julio César durante las guerras galas, pero sí sabemos que fue una evolución de las torres de asedio tradicionales. Más bajo, más compacto, más adaptable, el Musculus era como un gusano de guerra. Se arrastraba hacia la muralla cubierto con pieles mojadas para resistir el fuego enemigo, construido con maderas resistentes y reforzado con metales. Y dentro, hombres. Hombres entrenados para cavar, perforar, debilitar cimientos. No gritaban, no respondían a las provocaciones desde las murallas. Simplemente avanzaban, lentamente, con la precisión de un depredador que sabe que la presa ya está perdida. Los primeros registros del Musculus aparecen en la guerra contra los helvecios. Julio César lo menciona indirectamente en sus comentarios sobre la Galia, hablando de estructuras de aproximación que servían para minar muros enemigos sin exponer a los soldados. Pero no fue hasta el sitio de Alesia que el mundo comprendió realmente el poder de esta herramienta. Alesia estaba protegida por murallas dobles, los galos dentro y afuera, cientos de miles intentando liberarlos. César, atrapado entre dos frentes, no podía permitirse un asedio largo ni ataques directos. Entonces ordenó construir el Musculus. Bajo la lluvia, el barro y el ataque constante, sus ingenieros trabajaron día y noche. Cuando el Musculus fue terminado, comenzó a avanzar, silencioso, imparable. Su propósito no era golpear, era socavar. Los defensores arrojaron flechas, aceite caliente, piedras. Nada lo detenía. Cada día avanzaba unos metros más, y dentro los hombres cavaban túneles para debilitar las murallas desde abajo. Cuando finalmente la estructura colapsó, el Musculus ya había hecho su trabajo. El muro cayó, no con una explosión, sino con el suspiro de la rendición. ¿Y qué sentían los enemigos? No miedo inmediato, sino una inquietud creciente, porque el Musculus no imponía con fuerza, sino con estrategia. Era una promesa silenciosa de destrucción inevitable. Y eso, para cualquier defensor, era peor que 1000 soldados gritando. Los romanos entendieron que la guerra psicológica era tan efectiva como la física. El Musculus no solo rompía piedras, rompía voluntades. La simple visión de esa estructura
Avanzando hacia los muros era suficiente para que muchos se rindieran antes siquiera de luchar. Pero ¿cómo lo construían? ¿Cómo lo movían? ¿Qué había dentro de esa caja oscura y amenazante? Y mientras los enemigos aún trataban de descifrar lo que habían visto, el ejército romano ya se desplazaba hacia su próximo objetivo. Aquel misterioso artefacto de cuero, bronce y disciplina seguía siendo su aliado silencioso, pero su verdadero poder no residía únicamente en su forma ni en su resistencia, sino en lo que simbolizaba. El musculus no era solo una cobertura física, era una idea. Representaba el concepto de que Roma no conquistaba solo con espadas, sino con paciencia, planificación y una comprensión aterradora de la psicología del enemigo. Cada clavo de madera, cada capa de cuero endurecido, hablaba de una mente colectiva que pensaba más allá del campo de batalla. Los generales enemigos, al ver aquella fortaleza móvil avanzar en silencio, sentían que no luchaban contra hombres, sino contra una fuerza inevitable. Intentaban detenerlo con flechas incendiarias, con bolas de fuego lanzadas desde catapultas improvisadas, pero el musculus seguía avanzando. Como una bestia de múltiples patas, imparable, sorda a los gritos, al miedo y al dolor. Una escena en particular quedó grabada en la memoria de quienes sobrevivieron a las guerras contra Roma. El momento en que los romanos, bajo la sombra del musculus, llegaron hasta los muros de una ciudad enemiga. Durante horas, la estructura fue empujada con precisión milimétrica, y cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca, los soldados salieron desde debajo de ella como si emergieran de la tierra misma. Lo hicieron sin prisa, sin caos, sin gritos. Solo el sonido metálico de las espadas desenvainadas rompía el aire. Aquella calma, esa frialdad estratégica, causaba más terror que cualquier alarido bárbaro. Pero había algo más. El musculus servía también como símbolo de unidad. No era una herramienta individual, sino colectiva. Su peso exigía cooperación absoluta. Requería que los soldados caminaran juntos, hombro con hombro, sincronizados. Si uno solo fallaba, todos quedaban expuestos. Esa interdependencia fue uno de los secretos más poderosos del ejército romano. Cada soldado era una célula de un cuerpo mucho mayor, y ese cuerpo no conocía duda. El diseño del musculus evolucionó con el tiempo. Se volvió más ligero, más resistente al fuego, más adaptable. Algunos llevaban ruedas ocultas que les permitían maniobrar con rapidez. Otros podían elevarse para permitir que arqueros dispararan desde dentro, protegidos por sus muros de cuero y madera. En algunas campañas, los ingenieros romanos incluso camuflaban la estructura con ramas y barro, haciéndola parecer parte del paisaje, acercándose a las murallas enemigas sin ser detectados. Los enemigos comenzaron a tener pesadillas con esa estructura silenciosa. Hubo relatos de desertores que, al ver aproximarse el musculus, abandonaban sus puestos y huían hacia los bosques, no por miedo al combate, sino por la certeza de que estaban ante una maquinaria que no podían detener. Y lo más impresionante de todo, el musculus rara vez aparecía solo. Era parte de una orquesta bélica más amplia. A medida que esta cueva rodante avanzaba, otras unidades romanas aseguraban los flancos. Desde torres móviles, arqueros lanzaban una lluvia precisa de flechas. Desde catapultas, piedras llovían, con una cadencia matemática. Todo era coreografiado, no había espacio para el error. Los enemigos intentaron copiar el concepto. Algunos reinos construyeron sus propias versiones del musculus, pero sin la disciplina romana, se convertían en trampas mortales. Un escudo sin cohesión es solo una tabla. Un muro sin unidad se derrumba con el primer impacto. Roma había comprendido algo que sus enemigos no, que el verdadero poder de la tecnología militar no está en el objeto, sino en la cultura que lo rodea. Y esa cultura era el orden, pero no podemos hablar del musculus sin mencionar lo que ocurría detrás de él. Mientras avanzaba, los ingenieros romanos seguían trabajando. Eran los verdaderos artistas de la guerra. Estudiaban los muros, enemigos, calculaban la pendiente del terreno, analizaban el viento.
Usaban matemáticas para decidir el ángulo de cada lanzamiento, la distancia entre estructuras, la presión adecuada para resistir cada embestida. Aquel ejército no era simplemente fuerte, era preciso, y esa precisión era lo que el Musculus encarnaba. Era como si el enemigo se enfrentara a una fórmula, no a un ejército. Además, servía como refugio en medio de la tormenta. En campañas prolongadas, cuando la moral podía caer, el Musculus ofrecía una especie de templo móvil, un símbolo tangible de seguridad. Dentro de él, los soldados podían reagruparse, tratar heridas menores, planificar el siguiente movimiento. Estaban protegidos no solo del enemigo, sino de la desesperación. Por eso, cuando uno observa la historia de Roma desde una distancia suficiente, se da cuenta de que sus conquistas no fueron accidentales. No fueron simples cadenas de batallas ganadas. Fueron el resultado de una mentalidad obsesionada con el control, la anticipación y el uso quirúrgico de cada herramienta disponible. El Musculus fue una de esas herramientas, una de las más silenciosas, menos glorificadas en los textos antiguos, pero absolutamente crucial. Y aunque hoy no sobreviva físicamente en museos, ni sea exhibido como un símbolo de grandeza, su legado está presente en cada estrategia moderna de protección, en cada escudo de grupo, en cada estructura pensada para avanzar sin sacrificar a quienes están dentro. En el fondo, el Musculus no era una simple cobertura, era Roma misma, imparable, organizada, calculadora. Era el eco silencioso de un imperio que entendía que, para conquistar el mundo, a veces es necesario avanzar sin hacer ruido, pero con la certeza absoluta de que cada paso te acerca a la victoria. Mientras las llamas de los conflictos se apagaban tras cada conquista romana, lo que quedaba en pie no era solo el polvo de las ciudades vencidas, sino la huella invisible de una civilización que había comprendido un principio eterno, que el verdadero poder se ejerce con inteligencia, no con ruido. El Musculus, esa estructura aparentemente simple, fue mucho más que un escudo sobre ruedas. Fue una metáfora de todo el aparato romano. Y cuando las legiones regresaban a Roma, entre vítores y laureles, pocos sabían que el éxito de muchas de esas campañas se había sellado bajo la sombra de aquel armazón cubierto de cuero y hierro. No se cantaban canciones sobre él, no se esculpieron estatuas con su forma, pero los verdaderos estrategas, los hombres que entendían el arte de la guerra, sabían que allí residía uno de los pilares de su superioridad. Lo más fascinante era cómo esa estructura, aparentemente silenciosa y rudimentaria, había desatado un efecto dominó cultural que Roma usaría a su favor. Las ciudades que sobrevivían tras una embestida del Musculus no solo quedaban físicamente arrasadas, también eran psicológicamente reconfiguradas. Veían con sus propios ojos lo que significaba enfrentarse a una fuerza que no dependía de la furia, sino de la exactitud. Y ahí Roma vencía sin necesidad de más batallas. Muchos enemigos, tras presenciar la eficacia de este artilugio, comenzaban a copiar sus principios: la movilidad, la cobertura, la formación conjunta. Pero la gran mayoría fracasaba, porque en realidad no se puede imitar lo que no se comprende. El Musculus no era solo una idea militar, era el reflejo de una civilización entera que había decidido organizar cada aspecto de la vida humana, desde las calles hasta las guerras, bajo una lógica de eficiencia total. Y esa lógica se manifestaba también en cómo Roma expandía su imperio. Con cada provincia que caía, se construían caminos, acueductos, foros, pero también escuelas, termas, templos. Y la misma mentalidad que creó el Musculus estaba presente en cada ladrillo, en cada plano urbano. Roma no solo conquistaba, reordenaba, reinterpretaba la realidad a través de su propio sistema. El Musculus, entonces, era el embrión de esa visión: avanzar de forma contenida, proteger lo esencial y conquistar no solo con la espada, sino con el ejemplo. Pero, como todo en la historia, nada es eterno. Con el paso de los siglos, las legiones comenzaron a cambiar. La disciplina se erosionó lentamente. La corrupción fue carcomiendo la columna vertebral de lo que alguna vez fue un imperio inquebrantable.
Y en ese deterioro invisible, las herramientas más eficaces, como el musculus, empezaron a caer en desuso, no porque hubieran perdido su valor, sino porque Roma había comenzado a olvidar por qué habían sido valiosas. Los soldados que alguna vez caminaron hombro con hombro, protegidos por la misma estructura que salvaba vidas y ganaba guerras, comenzaron a actuar de forma más individual. El ego reemplazó al deber. La gloria personal sustituyó al bien común, y poco a poco, el símbolo de la unidad dejó de ser construido. Pero incluso en su desaparición física, el musculus dejó un legado que sobreviviría más allá de la caída del imperio. En la Edad Media, los ingenieros militares redescubrieron conceptos similares en sus propias máquinas de asedio. Durante las cruzadas, estructuras parecidas al musculus aparecieron bajo otros nombres y formas. Incluso en el Renacimiento, los tratados de arquitectura militar de figuras como Leonardo da Vinci evocaban principios que Roma ya había dominado siglos antes. Y en tiempos modernos, la esencia del musculus, la idea de una cobertura colectiva móvil, resistente y adaptable, puede encontrarse en tanques, vehículos blindados y formaciones tácticas diseñadas para avanzar sin sacrificar la protección. Su alma persiste en cada operación militar, donde la estrategia supera a la violencia, donde el diseño protege más que el acero. Pero más allá del campo de batalla, el musculus nos deja una enseñanza atemporal. Nos recuerda que los grandes logros no siempre se anuncian con estruendo, que el verdadero poder muchas veces avanza en silencio, que no hay gloria más duradera que aquella que se construye en equipo, con precisión, con propósito. En un mundo moderno donde el ruido, la rapidez y la improvisación parecen dominarlo todo, el musculus nos invita a otro ritmo, a construir con paciencia, a proteger lo esencial, a caminar juntos, hombro con hombro, bajo un mismo ideal. Porque al final lo que hizo de Roma un imperio no fue solo su capacidad de conquistar, sino su capacidad de pensar, y pensar como avanzar bajo un musculus requiere silencio, foco y la certeza de que cada paso tiene un propósito. Ese es el secreto, no solo del musculus, sino del imperio que supo que la fuerza verdadera es aquella que no necesita gritar.